Volvemos con la información. Nos acompaña ya en nuestros estudios el doctor David Cando, un jurista de la provincia de Morona, Santiago, y con él vamos a abordar el tema sobre el cual todo el país ha puesto la atención. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. La Asamblea Nacional ha aprobado en paquete las enmiendas constitucionales. ¿Cuál es la lectura y qué significa para el país esta aprobación, este hecho histórico? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. El tema de volver a hablar de enmienda es un poquito antitécnico, ¿no? La palabra correcta con la que debíamos haber manejado todo este proceso es reforma. Esto fue un proceso de reforma constitucional que no se ciñó a los procedimientos que tenían que realizarse cuando, de acuerdo a la Constitución, existen dos formas de modificar la estructura de la Constitución. El artículo 441 habla sobre la enmienda cuando no se altera la estructura fundamental de la Constitución y no se establezcan restricciones y limitaciones a los derechos. ¿Eso no ocurrió? Porque todo el tiempo se habló de enmiendas constitucionales. No. Una enmienda, por ejemplo, no hubiese limitado el derecho a la contratación colectiva por parte de los trabajadores del sector público, que era un derecho que estaba ganado por parte de los trabajadores, que lo venían realizando a través de la sindicalización, a través de la contratación colectiva, y estas enmiendas terminan destruyendo es decir, restringiendo ese derecho. El artículo 441 de la Constitución es muy claro, dice, habrá enmiendas siempre y cuando no se establezcan restricciones a los derechos o garantías de los ciudadanos. En este caso se establecieron este tipo de restricciones, entre otras más, que nosotros sabemos que fue un traje hecho a la medida, y se ha hablado claramente, este era un procedimiento de reforma parcial. Lo que sucedió realmente fue una reforma constitucional. Lamentablemente no se siguieron los patrones y los procedimientos necesarios para que esta reforma constitucional se dé. Sin embargo, lamentablemente todo se manejó no desde un aspecto normativo, no desde un aspecto jurídico, sino se manejó desde un aspecto político, y sabemos perfectamente qué fue lo que pasó. Eran 16 enmiendas o reformas constitucionales técnicamente hablando, y estas reformas constitucionales, de estas reformas pasaron 15, salvo la que se refería a las funciones de la Defensoría. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay muchas restricciones. Se restringe, por ejemplo, también la acción de la Contraloría General del Estado, que ahora prácticamente es un testigo mudo, un convidado de piedra dentro de muchos actos de corrupción que pueden haber no solamente dentro del gobierno central, dentro de los gobiernos autónomos también. Deja de tener el papel que tenía hasta por supuesto. Hasta ayer. Por ejemplo, si es que por ejemplo existe una desviación de partidas presupuestarias hacia otro propósito diferente para el cual esas partidas fueron generadas, pues lamentablemente no va a tener ningún tipo de acción la Contraloría, por cuanto la Constitución le va a establecer esa restricción dentro del trabajo. La Contraloría General del Estado pasa a ser actualmente solamente ya un elemento figurativo, ya no tiene ninguna calidad, cuanto más que la misma Corte Nacional ya ha dicho que el informe previo de la Contraloría General del Estado ya no es necesario. Doctor, dentro de estas enmiendas también se habló y se conoce también el nuevo papel que van a jugar las Fuerzas Armadas ahora mismo. ¿Qué tan positivo es esto para el país, para los ciudadanos, para las mismas Fuerzas Armadas? Los países que tienen mayor, digamos, sostenibilidad, los países más desarrollados, no tienen prácticamente unas Fuerzas Armadas. Hablemos, por ejemplo, de Costa Rica, hablemos, por ejemplo, de los ejemplos de Suiza. Existe, por supuesto, la fuerza pública tiene dos aspectos, ¿no? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional generalmente está para cubrir la seguridad interna y tiene una formación específica para eso.
El ejército, las Fuerzas Armadas tienen la función de cubrir la seguridad externa, la seguridad del Estado. Sin embargo, es muy peligroso eso porque las prácticas, nosotros sabemos perfectamente, vemos por ejemplo lo que acontece en países en donde se ha aplicado esta medida, países africanos por ejemplo, ¿sí? En donde, por ejemplo en Ruanda, en donde se militarizan las ciudades, en donde existen allanamientos. Hubo también en la Alemania nazi, también ese caso, en donde hubieron unas fuerzas militares especiales llamadas las SS, ¿sí? La Gestapo, en donde se violaron derechos de los ciudadanos, especialmente de personas que eran incómodas al régimen nazi, y eso es lo que percibimos que va a suceder. Lamentablemente, cuando el Estado adquiere más fuerza, más poder, porque hablamos de que el Estado no somos nosotros, Estado es la clase política que establece las reglas y las normas, sin embargo nosotros somos la sociedad civil. Mientras el Estado adquiere más poder, mientras los políticos adquieren más poder, la sociedad civil se vuelve más débil. Entonces obviamente eso es lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy nosotros encontramos de que las Fuerzas Armadas pueden intervenir a través de sus procedimientos que pueden llegar a rayar con lo brutal, con lo sanguinario, obviamente en contra de la integridad física y psicológica de las personas. Doctor, ¿usted considera que este proceso se socializó de manera efectiva, se llegó a todos los sectores para luego pasar a esta aprobación en paquete? Bueno, veamos una cosa. Dicen en primer lugar de que existe una socialización y de que supuestamente la socialización es suficiente como para legitimar el proceso. Porque el proceso se encuentra legitimado por personas que son asambleístas, que son elegidos por parte de la población y que estos 100 pueden elegir por 14 o 15 millones de ecuatorianos, lo cual no es cierto, porque este mismo gobierno en el año 2007-2008, en el primer periodo de este gobierno, procedió a destituir a 57 diputados que fueron electos por parte del pueblo. ¿En dónde quedó entonces la representatividad de esos 57 diputados que fueron elegidos por el pueblo y fueron destituidos por un funcionario que era acólito del régimen? Ahora viene la doble moral, el doble discurso de decir de que estos asambleístas tienen legitimidad cuando la gente está completamente inconforme. Existen encuestas incluso que dicen que cerca del 87% de los ecuatorianos solicitó o estaba exigiendo una consulta popular, ya que así como nos preguntaron a nosotros, porque antes en la Constitución de 1998 había la posibilidad de la reelección indefinida. En el año 2008 el pueblo ecuatoriano mayoritariamente eliminó esa posibilidad de la reelección indefinida. Es por eso que con la Constitución del 98 habían alcaldes, prefectos que estaban 20, 30 años en el poder. En muchas ciudades del país se habían convertido en una especie de caciques, y obviamente en la Constitución del 2008 se estableció con la reelección por una sola vez. Pero para lograr ese cambio constitucional se consultó al pueblo. Ahora, para volver al pasado, para regresar a las prácticas de la partidocracia del año 98, están volviendo regresivos esos derechos y están haciendo 100 personas tomando la decisión de 15 millones de ecuatorianos, lo cual yo considero que no es legítimo. Debía haberse consultado, y si el pueblo ecuatoriano consideraba de que la reelección indefinida es favorable, si es que las enmiendas constitucionales, como por ejemplo la eliminación de la sindicalización del contrato, la contratación colectiva en el sector público, como por ejemplo el caso de que las Fuerzas Armadas puedan asumir el rol de la seguridad interna de los ciudadanos, como que la Contraloría General del Estado pierda sus funciones, etcétera, solamente el pueblo ecuatoriano, de una manera legítima, podía haber decidido ese aspecto fundamental. Pero en el tema, doctor, al que usted acaba de hacer referencia, el tema de la reelección indefinida, se estableció una transitoria, y en esa transitoria ya no consta el hecho de que un candidato pueda ser reelegido de manera indefinida. Bueno, ya sabemos cómo se maneja políticamente este aspecto. Todavía las enmiendas que han pasado por el filtro de la Asamblea no van a tener todavía ninguna vigencia mientras no existe el dictamen definitivo de la Corte Constitucional. Ahora, no es que yo sepa el futuro, no es que yo vea el futuro,
pero es muy probable, existe una alta probabilidad que los exfuncionarios de Correa, que ahora están de jueces constitucionales, que todos fueron miembros del gobierno de Correa, fueron asesores, estuvieron trabajando en diferentes ministerios, obviamente esas mismas personas van a decir no, la disposición transitoria no pasa porque es regresiva y está estableciendo limitaciones a los derechos de ciertos ciudadanos, y van a dar paso para que el presidente Correa pueda reelegirse indefinidamente, así como indefinidamente algunos dictadores haitianos, algunos dictadores somalíes, etiopías o cubanos, etíopes o cubanos, lo han venido haciendo durante 30, 40, 50 años, hasta que definitivamente el sistema digestivo ya no les funciona. ¿Los trabajadores, los jubilados deben estar preocupados con este paquete de enmiendas? Por supuesto, el día de ayer se puso ya más en riesgo, más aún en riesgo, porque la estabilidad del sistema de seguridad social, teniendo en cuenta de que al momento ya es insostenible, al momento de haber eliminado el 40% del subsidio que realizaba el Estado a favor del seguro social. Pero más allá de eso, tengamos en cuenta que ya de por sí es insostenible. El mismo exfuncionarios del Seguro Social ya manifestaron de que existe una sostenibilidad máxima de 12 años, pero el día de hoy vienen a cargarse todas las pensiones de lo que ahora es del ISPOL y del ISFA, es decir, del Instituto de Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Eso viene a cargar o a sobrecargar el sistema. Y evidentemente de la forma como y ahora tenemos estos problemas, no me puedo imaginar dentro de unos 5 años en qué inconvenientes pudiésemos estar manteniendo, ya que el sistema en sí no es sostenible de manera directa. Obviamente, ojalá en algún momento se pueda cambiar el sistema hacia un sistema sostenible, mixto, en donde exista la participación también del sector privado dentro de la seguridad. El presidente de la República ha dicho que con la aprobación de estas enmiendas ha ganado el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su lectura, doctor? Definitivamente no encuentro yo ninguna ventaja dentro de las enmiendas o reformas constitucionales que se dieron el día de ayer. Absolutamente no encuentro ninguna ventaja. Nosotros encontramos mucha regresividad dentro de los aspectos. Por ejemplo, el tema de que la comunicación se encuentre al servicio del poder de turno, porque dicen que la comunicación es un servicio público. Si es un servicio público, ¿quién lo regula? Lo regula el Estado, y el Estado se encuentra controlado por intereses políticos, no lo olvidemos. Entonces, obviamente, yo voy a poner un ejemplo muy claro de qué es la comunicación, cómo es una comunicación bajo un servicio público. En 1986, en un país en donde se consideraba la comunicación como un servicio público, que era la Unión Soviética, sucedió una catástrofe nuclear. La planta nuclear de Chernobyl explotó y la gente no sabía, porque obviamente una catástrofe nuclear no es perceptible de inmediato, la radiación no tiene esa percepción. Los órganos de gobierno y los medios de comunicación controlados por el gobierno no dijeron nada porque hubiese sido un fiasco, porque hubiese sido gravísimo para el gobierno, hubiese dejado al sistema político en muy mal estado el hecho de que la gente se enterase de que hubo un desastre nuclear. No le dijeron nada durante varios días. A los 3 o 4 días, en Suecia empiezan a dar cuenta que existe una alta cantidad de radiación y empiezan a pedir explicaciones a la Unión Soviética. Recién a los 4 o 5 días indican de que hubo una catástrofe nuclear. En esos 4 o 5 días no dijeron nada porque no le convenía al servicio público, no le convenía al Estado, no le convenía a los políticos que manejaban en ese entonces que se diga la verdad. Millones de personas murieron a consecuencia de esa radiación, de los cánceres, de los tumores que tuvieron. ¿Y quién responde a eso? Obviamente el servicio público, la comunicación como servicio público es intratable. Es por eso que yo considero de que efectivamente es gravísimo de que la comunicación, todo lo que nosotros hacemos es comunicación, se regule como si fuera una potestad estatal o del gobierno. Tenemos nosotros derecho a comunicarnos, tenemos nosotros derecho a manifestarnos, y eso es lo que lamentablemente el día de ayer ha perdido el Ecuador. Ha perdido mucho, no ha ganado absolutamente nada. Los únicos que han ganado
han sido los de la clase política dominante, los de la clase gobernante. Pero no olviden de que esto puede ser tarde o temprano un cheque en blanco para que otra persona se haga cargo de esas ventajas y beneficios. Esperemos que sea una persona sensata que deje destruyendo todo ese sistema, un sistema completamente anacrónico, un sistema que no tiene nada que ver con el nuevo mundo que nosotros estamos viviendo, globalizado, un nuevo mundo interrelacionado, y nosotros podamos salir de este embrollo que el día de ayer 100 personas, que no olvidaremos sus nombres, nos han involucrado a los 14 millones de ecuatorianos y a las futuras generaciones. Doctor, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el espacio que nos han asignado para este diálogo, pero habrá una nueva oportunidad para seguir analizando este tema que nos interesa a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Ha sido el doctor David Cando quien nos ha acompañado estos minutos. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos con usted.